Bueno, buenos días, profesores y compañeros. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio al caso clínico de inmunología. Agradezco la asesoría a la doctora en medicina, María del Carmen Zárate Hernández. Yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez. Soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Iniciando un poquito en la revisión del tema, vamos a hablar de la inmunodeficiencia común variable asociado con lupus eritematoso sistémico. Esta inmunodeficiencia común variable tenemos que tener presente que es la inmunodeficiencia primaria sintomática más común, sobre todo en los adultos. La mayoría de estos pacientes van a presentar infecciones recurrentes como consecuencia de esta falta del sistema inmunológico, que es causada por la falla de anticuerpos de inicio, sobre todo tardío. La disfunción y esta desregulación inmune van a subyacer tanto a la inmunodeficiencia común variable como al lupus eritematoso sistémico, pues sin embargo, hasta la fecha esta asociación entre estas dos enfermedades no ha sido bien definida. No está claro si estas dos condiciones solamente que coexistan o que comparten factores de riesgo similares, o que la inmunodeficiencia común variable sea una complicación de ese lupus eritematoso sistémico o que sea secundaria a la terapia inmunosupresora que reciben estos pacientes. Sin embargo, se ha hablado que hasta el 20% de estos pacientes que tienen inmunodeficiencia común variable tienen un trastorno autoinmune concurrente que va a preceder al diagnóstico de inmunodeficiencia común variable. Y el 38% de estos pacientes que tienen la inmunodeficiencia común variable van a desarrollar a lo largo de su vida algún trastorno autoinmune. Los niveles elevados de estos anticuerpos contra los autoantígenos, ya sabemos que es el sello quizás distintivo o característico de los pacientes que tienen lupus, y los pacientes que tienen lupus van a tener un riesgo mayor de presentar procesos infecciosos, y esto es debido también a la terapia con los inmunosupresores que ellos llegan a tomar. La infección es una de las principales causas de la morbimortalidad de los pacientes con lupus, principalmente las infecciones bacterianas, pero también pueden llegar a presentar infecciones virales o infecciones de tipo fúngico. En cuanto a la epidemiología, ya les mencioné que la inmunodeficiencia común variable es la más frecuente y la más sintomática. Afecta aproximadamente de 1 en 50,000 a 1 en 25,000 personas, y la distribución es por igual. Tanto hombres como mujeres pueden verse afectados. Afecta también a cualquier edad, sin embargo, se han reportado que hay un pico de incidencia que van desde los 15 años hasta los 40, y puede haber un retraso en el diagnóstico de 4 a 6 años, y esto es debido a que estos pacientes presentan una variedad en cuanto a las manifestaciones clínicas que ya más adelante vamos a mencionar. También se puede subclasificar en 3 fenotipos clínicos distintos. Uno puede ser el paciente que tiene inmunodeficiencia común variable, que no tiene ninguna complicación ni que presenta riesgo a desarrollar algún proceso infeccioso relacionado con la enfermedad. Estos son los pacientes que tienen un mejor pronóstico. Y también tenemos el otro fenotipo, que es aquellos pacientes con inmunodeficiencia común variable que se asocia con autoinmunidad. Las más frecuentes son las citopenias, y de inmunodeficiencia común variable asociado a linfoproliferación policlonal, incluyendo aquellos granulomas no infecciosos persistentes. La coexistencia entre el lupus y la inmunodeficiencia común variable, la verdad, es poco común. También me puse a investigar un poco sobre los datos que habían reportados en la literatura. Actualmente solamente se han reportado 12 pacientes que tienen la coexistencia de lupus e inmunodeficiencia, y la mayoría de estos casos reportados, el lupus se precede antes del diagnóstico de la inmunodeficiencia. Aquí les quise colocar un esquemita de la autoinmunidad en una cohorte de pacientes que tenían inmunodeficiencia común variable. Podemos observar que lo que más pueden presentar son las trombocitopenias autoinmunes, seguido de la anemia hemolítica y la psoriasis, y el lupus eritematoso sistémico solamente se encuentra en un 3% de los pacientes, o sea, es un porcentaje muy poquito. Y también la alopecia también se ha considerado un caso raro en estos pacientes. Pero sin embargo, pues todos los procesos de autoinmunidad lo pueden desarrollar, o sea, pueden presentar trastornos hematológicos como púrpuras trombocitopénicas autoinmunes, anemias hemolíticas autoinmunes, neutropenias autoinmunes, a nivel gastrointestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, cirrosis, hepatitis, anemias perniciosas, a nivel dermatológico, alopecia, eczema, vitiligo, psoriasis. Y a nivel reumatológico, lo más frecuente quizás podría ser la artritis reumatoide o la artritis idiopática juvenil, y ya por último sí sería el lupus.
¿Por qué la autoinmunidad es tan común en estos pacientes que tienen inmunodeficiencia común variable? Pues esta pregunta todavía es compleja y no está como tal del todo aclarado. Se han descrito que quizás pueda haber una falta de selección en esos clones poliespecíficos que normalmente van a surgir en los pacientes, incluso en aquellos que son sanos. Y el sello característico o distintivo de la inmunodeficiencia común variable es que ellos van a tener un desarrollo de células B de tipo inmaduro. Y también se han descrito que hay altos niveles en el suero de ciertos factores que van a potencializar ese desarrollo de células B inmadura, como lo es el factor activador de las células B y también un ligando de inductor de proliferación. Y estos factores van a inducir particularmente a mayor producción de esas células B inmadura. Esto sumándole adicional a que hay una pérdida de control por medio de las células T reguladoras, o sea, es una cascada de una desregulación inmune muy importante. También se debe considerar el papel de los genes en este síndrome, en particular las mutaciones genéticas, sobre todo las de tipo monogénico, se han visto involucrados en pacientes que tienen algún proceso de autoinmunidad. Se han descrito también defectos en diferentes miembros de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, como el activador transmembrana y los moduladores del calcio, el factor activador de células B perteneciente a la familia de las células B, principalmente el receptor, que es el BAFF-R, defectos en el complejo de CD19, CD19, 21 y el 81, ya que estas moléculas también son importantes para el desarrollo, la maduración y la supervivencia adecuada de esas células B, y también defectos en receptores coestimulantes o inhibitorios de las células T, como lo es el ICOS y el CTLA4. Esos pacientes pues tienen una propensión particular a manifestaciones autoinmunes y también desarrollar procesos de malignidad, y esto es principalmente por la falta de mecanismos regulatorios que pueden llegar a presentar o para establecer la tolerancia. Cambios epigenéticos, sobre todo la hipermetilación del ADN, la modulación de la cromatina y la modificación de las histonas. En cuanto a la hipermetilación de genes, solamente se han mencionado entre los más importantes el PIK3CD, BCL2L1, el TCF3, el KCNN4 en las células B. Y todos estos genes van a hacer que se produzcan pues mayor producción de células B de tipo inmaduro, sobre todo las células B de memoria. Y también un deterioro en la modificación de las histonas. También se ha hablado de la disbiosis en el microbioma. En el microbioma ya sabemos que el microbioma humano va a interactuar con el sistema inmunitario pues a través de ciertas células inmunitarias y algunas bacterias que van a permitir que éstas crucen el epitelio intestinal. Esto va a exponer también al sistema inmunitario a la exposición a diferentes componentes de los microbiomas, principalmente los lipopolisacáridos, que son los que pueden llegar a desencadenar o activar esa respuesta inmune. Esta disbiosis pues puede conducir a que haya un crecimiento excesivo de estas bacterias proinflamatorias o también una disminución de esas bacterias antiinflamatorias, lo que va a favorecer un mayor desequilibrio del sistema inmunitario. Se han descrito también esa activación de células T, incluidos los lipopolisacáridos, la CD25 y una disminución de los niveles de la inmunoglobulina A. Este esquemita describe quizás un poquito mejor toda la desregulación que se puede presentar en las células B como en las células T de aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencia común variable. A nivel de la desregulación de las células B, hay un incremento de esa IgM con un incremento también de las células B CD21 bajas y las células B de tipo autorreactivo. Por el lado contrario, se puede ver una disminución de esos receptores o diversidad de receptores de las células B y también disminución de las células B de memoria. Esto va a conllevar a que se desvíe toda la respuesta hacia una respuesta de tipo T. Sin embargo, en la respuesta de tipo T van a ocurrir cambios importantes si es que no tenemos o se va a producir un bloqueo de esas T reguladoras, las cuales pues van a fomentar que se desvíe toda la respuesta hacia una respuesta de tipo TH1. Dentro de los factores que se han descrito que van a bloquear esas células T son el LRBA, el CTLA4 y la IgA, que se encuentren disminuidos, así incluyendo también la disminución en esa diversidad microbiana. Otros factores que también pueden como potencializar esa respuesta hacia una respuesta de tipo TH1 son el mTOR y el PK3CD-GOF y también la disminución de la IgA. Estos factores van a presenciar o van a potencializar ese aumento de esos anticuerpos autorreactivos sobre las células B, desencadenando aún más pues todo el proceso autoinflamatorio.
En cuanto a la presentación clínica de la inmunodeficiencia común variable, tenemos tanto manifestaciones infecciosas como las no infecciosas, y aquí tenemos que tener un importante como cuidado, ya que las manifestaciones no infecciosas pueden ser el primer síntoma de algún defecto de tipo inmunitario. Estos pacientes pueden presentar enfermedades de tipo autoinmune, enfermedades autoinflamatorias o enfermedades linfoproliferativas. Iniciando con las manifestaciones infecciosas, estas quizás son las más frecuentes con las que debutan la mayoría de pacientes. Pueden presentar infecciones bacterianas, principalmente a nivel del tracto respiratorio, tanto superior como inferior, presentando neumonías causadas por estreptococos, por hemófilus, moraxella catarralis, neisseria meningitidis o estafilococos. Y también pueden presentar infecciones virales y por hongos, rinovirus, herpesvirus o el micoplasma. Aún así, también pueden presentar complicaciones como bronquiectasias y enfermedad pulmonar intersticial, y eso es principalmente por las infecciones frecuentes, sinusitis recurrente, bronquitis, otitis aguda media. Y también las infecciones del tracto gastrointestinal, ya sean que presenten diarreas agudas o diarreas crónicas. El principal microorganismo involucrado es la Giardia lambda, pero también puede ser por Campylobacter o por Salmonella. En cuanto a las manifestaciones no infecciosas, aquí tenemos que tener en cuenta que la autoinmunidad está muy presente en estos pacientes, desde un 21 a un 42%, y la mitad de los pacientes que tienen inmunodeficiencia común variable pueden debutar con una enfermedad o algún trastorno autoinmune, o como el primer signo de la enfermedad, o si no, pueden desarrollar en el transcurso de la enfermedad cualquier proceso de tipo autoinmune. Dentro de las manifestaciones o complicaciones no infecciosas que se han descrito, la autoinmunidad como primera, pero también pueden presentar enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad granulomatosa, alguna enteropatía, alguna hiperplasia linfoide, linfomas, cáncer o algún otro tipo. Y estas complicaciones pueden coexistir en un solo paciente, ¿verdad? Y desarrollarlos en diferentes momentos de su vida, y esto pues obviamente nos habla de que hay una desregulación inmunitaria en muchos de ellos. Las citopenias autoinmunes, principalmente la púrpura trombocitopénica idiopática, la anemia hemolítica autoinmune y la neutropenia autoinmune, quizás son las manifestaciones más frecuentes y que son principalmente mortales, van desde un 5 a un 8%, y la artritis reumatoide también se pueden presentar de un 1 a un 10%. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y es un foco de alarma también, que estos pacientes pueden debutar con ANAS y factor reumatoide negativo. Eso también sería un foco de alarma para pensar en una inmunodeficiencia común variable. Pero pueden presentar también, bueno, de los trastornos hematológicos que ya les mencioné a nivel gastrointestinal, gastritis atrófica, alguna enfermedad celíaca, cirrosis biliar primaria, enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel neurológico pueden cursar con un síndrome de Guillain-Barré. A nivel reumatológico, aquí lo más importante, pues el lupus, que es el tema del que estamos hablando, pero también pueden presentar artritis reumatoide juvenil crónica, vasculitis, trastornos endocrinos como diabetes mellitus, tiroiditis de Hashimoto, a nivel dermatológico, vitiligo, alopecia. En cuanto a las características clínicas de esos pacientes que tienen tanto inmunodeficiencia común variable como lupus eritematoso sistémico, los que se han reportado en la literatura, la mayoría han sido mujeres, hasta en un 75%. La inmunodeficiencia común variable suele desarrollarse dentro de los 10 primeros años del diagnóstico de lupus, y los síntomas infecciosos o las infecciones recurrentes pues pueden provocar la sospecha de esa inmunodeficiencia común variable. Dentro de las infecciones más frecuentes son las sinopulmonares, que son la característica común de la inmunodeficiencia común variable, y es muy importante o significativo en los pacientes que tienen lupus, pero también pueden presentar síntomas como entesitis, meningitis, celulitis, vasculitis o artritis séptica. Lo que pasa es que quizás lo pueden llegar a presentar con menos frecuencia. En el momento del diagnóstico de la inmunodeficiencia, los anticuerpos antinucleares estaban positivos hasta en un 92% de los casos, y los anti-dsDNA estaban positivos hasta en un 67%, y todos los pacientes debutaban con niveles bajos de inmunoglobulinas, la IgG, IgM e IgA. La fiebre pues también era un hallazgo común en ambos grupos. Sin embargo, quizás aquí había que hacer la diferencia, porque la terapia inmunosupresora, sobre todo en el lupus, pues podría también causar los datos característicos de la fiebre. Entonces era importante que los médicos pues aprendieran a identificar cuándo era una fiebre
de origen infeccioso o cuando era originaria por el lupus, y pues empezaron a describir que la fiebre asociada a infección se relacionaba con otras manifestaciones clínicas y respondía bien a la terapia antimicrobiana, en cambio que la del lupus pues no iba a responder a la terapia antimicrobiana y tenía una característica que variaba de 38 a 40 grados y era de patrón de tipo intermitente. También pueden cursar con linfoproliferación y malignidad. La mayoría de estas neoplasias van a afectar tanto al tejido linfoide como al tracto gastrointestinal. Se ha estimado una incidencia de malignidad de al menos 2.5 en menores de 16 años. Los más frecuentes son los linfomas, y de un 8.5 en adultos, y lo más frecuente es el cáncer gástrico. La mayoría de estos linfomas son linfomas no Hodgkin, que son de células B y suelen ser extraganglionares, pero también se han descrito que pueden ser asociados con mal. En cuanto a las enfermedades alérgicas, estos pacientes pues tienen más predisposición a desarrollar atopia, y eso es porque tienen niveles disminuidos de la IgA que van a causar defectos importantes, sobre todo a nivel de la mucosa. La prevalencia de estos pues es incierta y se han estimado pocos informes, desde un 12 a un 42%. Se habla de que presentan una desregulación inmune, y esto es debido al deterioro de la respuesta de IgA, sobre todo al desafío con ciertos alérgenos a nivel de la mucosa luminal, y también porque los niveles de IgE se encuentran elevados como compensación ante todos los anticuerpos que se encuentran disminuidos. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues estos pacientes van a debutar con un fenotipo clínico que quizás es muy variado, es muy amplio, diferentes manifestaciones tanto clínicas como inmunológicas. Es por esto que se puede tardar en realizar pues el diagnóstico, o puede llevar a dificultades en el diagnóstico. Se justifica siempre mantener un índice de sospecha alta en aquellos pacientes que tienen manifestaciones clínicas que van a ser muy complejas, y también pues seguir pues todos los criterios diagnósticos para aún así llevar a la confirmación quizás más oportuna. En general, esa hipogamaglobulinemia y las infecciones recurrentes son el sello característico de los pacientes que tienen un diagnóstico de inmunodeficiencia común variable, y se deben descartar otras causas de hipogamaglobulinemia para establecer el diagnóstico. En cuanto a los criterios diagnósticos que se describieron por ESID en el 2019, son aquellos pacientes tanto masculinos o femeninos que tengan más de 4 años de edad y que presenten al menos alguno de los siguientes, o sea, que presenten mayor susceptibilidad a procesos infecciosos, que tengan manifestaciones autoinmunes, que tengan alguna enfermedad granulomatosa, que tengan una linfoproliferación policlonal inexplicable, o también algún familiar afectado con una deficiencia de anticuerpos. Y adicional a esto, que tenga una disminución marcada de la IgG como de la IgA, con o sin niveles bajos de esa IgM, que sean medidos en 2 ocasiones diferentes y que tengan menos de 2 desviaciones estándar. Y al menos uno de los siguientes, o sea, una pobre respuesta tanto a las vacunas, y también que tengan unas células B de memoria conmutadas bajas, al menos del 70% del valor normal para la edad, que se hayan descartado todas las causas de hipogamaglobulinemia, y también que no tengan ninguna deficiencia profunda de las células T. ¿Cuándo vamos a sospechar de un error innato de la inmunidad? Bueno, tenemos que tener presente 2 pistas clínicas de autoinmunidad, sobre todo en aquellos pacientes que puedan tener un error innato de la inmunidad. Serían aquellos pacientes que presentaran o debutaran con un trastorno autoinmune a una edad más joven de lo habitual, sobre todo los niños, y lo otro es que presentaran desarrollo de procesos de tipo autoinmune que afecten a múltiples órganos, no necesariamente al mismo tiempo, o sea, que presentaran todas las manifestaciones clínicas de un proceso autoinmune, pero que no completaran así un diagnóstico reumatológico preciso. Hablando de autoinmunidad de inicio temprano, bueno, ya les comenté que se desarrollan en pacientes más jóvenes. Aquí tenemos que sospechar de un error innato de la inmunidad de tipo subyacente, aquellos bebés que quizás presenten una desregulación inmune, una poliendocrinopatía, una enteropatía, o sea, un IPEX, o también que desarrollaran o debutaran con una diabetes mellitus de tipo neonatal, o aquellos pacientes que también llegaran a presentar una tiroiditis, o que presentaran también alguna enfermedad intestinal inflamatoria, quizás de inicio más temprano. También quizás nos haría sospechar de una alteración a nivel de algún gen, alguna mutación a nivel policlonal de estos genes, o también un síndrome de inmunidad similar al lupus, pero que como tal no integrara todos los diagnósticos. Ahora, en cuanto a participación multiorgánica, sería la participación autoinmune de múltiples órganos, que sea sobre todo la aparición en diferentes momentos de la vida del paciente,
y que no integre como tal el diagnóstico reumatológico. Se describen, por ejemplo, un paciente que tenga alguna inmunodeficiencia común variable puede llegar a presentar una anemia hemolítica autoinmune, una púrpura trombocitopénica idiopática o ambas, que sería el síndrome de Evans en la infancia o en la adolescencia, y que luego de empezar a desarrollar síntomas o infecciones sinopulmonares de tipo recurrente o de las vías respiratorias, y que sería el momento como que en el que se pensaría que estuviera desarrollando la inmunodeficiencia subyacente. ¿Cómo se hace el monitoreo de la autoinmunidad en estos pacientes? Bueno, muchas veces cuando ya se tiene el diagnóstico de la inmunodeficiencia común variable, lo que se puede hacer es educar a los pacientes sobre las manifestaciones clínicas más importantes o los signos clínicos más comunes que podían presentar alguna inflamación de tipo o alguna manifestación de tipo autoinmune más peligroso. Sin embargo, se deben descartar también otras etiologías, procesos infecciosos o también los efectos adversos de ciertos medicamentos o las neoplasias que podrían simular algún proceso de tipo autoinmune. Algunos medicamentos pueden ser tanto mielotóxicos como hepatotóxicos y pueden causar ciertas citopenias o ciertos cuadros de hepatitis. Tener muy presente que la ausencia de los anticuerpos típicos en un paciente que tiene un fenotipo específico nos debe hacer sospechar sobre todo de un error innato de la inmunidad. En cuanto al tratamiento, la mayoría de estos pacientes que tienen un error innato de la inmunidad se van a manejar con las mismas terapias que como si el paciente no lo tuviera. En muchos casos, pues esos tratamientos, sobre todo para controlar todos los procesos de tipo infeccioso, pueden causar algún tipo de inmunodeficiencia secundaria y también aumentar así más el riesgo del proceso infeccioso o el proceso de malignidad. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta que una enfermedad como esta no tratada va a llevar a un proceso crónico inflamatorio aún mayor y pues va a llevar a más complicaciones en los pacientes. Algunos tratamientos también pueden ser muy contradictorios, por ejemplo, el uso del rituximab para eliminar las células B, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una deficiencia de anticuerpos. Y el rituximab se puede utilizar pues para controlar la anemia hemolítica autoinmune, así como para los pacientes que tienen inmunodeficiencia común variable. Cuando se requieren esas terapias, pues siempre hay que asegurarse que sea la terapia como adecuada o ideal para el paciente, que entienda todas las estrategias de manejo, que sepa todos los riesgos y que también conozca todos los beneficios. Y esos medicamentos inmunosupresores solamente deben utilizarse cuando los beneficios para el paciente sean claros o que el paciente cuente con la enfermedad que en ese momento sea muy sintomática o que se encuentre activa. Se recomienda utilizar las dosis más bajas y los cursos más cortos suficientes pues para tratar la afección. El rituximab ya sabemos aquí que es un anti-CD20, se puede utilizar como un agente ahorrador de esteroides y también en un estudio en el que se incluyeron 8 niños que tenían inmunodeficiencia común variable y citopenias autoinmunes, hasta el 90% respondió al rituximab, pero tuvieron altas tasas de recaídas y también tuvieron la necesidad de repetir los cursos del tratamiento. El objetivo del tratamiento en estos pacientes es disminuir los procesos infecciosos y también intentar controlar todo ese tipo de complicaciones que pueden llegar a presentar. El pilar del tratamiento es la terapia con inmunoglobulina para reducir sobre todo los procesos infecciosos de tipo bacterianos que van a ser graves, como la neumonía, la sepsis, la osteomielitis y también la meningitis. Disminuye el riesgo de hospitalización. La dosis va de 400 a 500 miligramos por kilo si se administra de forma intravenosa cada 4 semanas. Si es de forma subcutánea, van a ser 100 miligramos por kilo cada semana. Y el objetivo es alcanzar niveles de la IgG de 7 a 10 gramos por litro. El control de esas inmunoglobulinas se debe hacer más o menos cada 6 meses y la determinación de los anticuerpos en esta terapia todavía no tiene un valor comprobado. El uso de la inmunoglobulina para lupus eritematoso sistémico actualmente es considerado como off-label y en muchos casos esa inmunoglobulina mejora los síntomas y la tasa de infecciones en pacientes que tienen lupus asociado con alguna inmunodeficiencia común variable. El mecanismo de acción para el lupus que se ha descrito es que tiene una mayor actividad supresora, va a bloquear los receptores de la fracción cristalizable, de regulación del complemento, regulación de las células T y también va a regular esa red antiidiotipo. En cuanto a la inmunoglobulina, se ha descrito que esa fracción de la IgG glicano, que es la que podemos, la inmunoglobulina tiene 2 partes, la fracción cristalizable y la porción FAB. En la fracción cristalizable vamos a encontrar
Es a IgG glicano que lo que le va a hacer es proporcionar estructura a la inmunoglobulina y también va a determinar el tipo de receptor de la fracción cristalizable que va a activar. Entonces, si nosotros administramos inmunoglobulina de forma intravenosa, esa regulación sobre esa fracción cristalizable de ese IgG glicano se va a estabilizar y va a desencadenar un ligando endógeno a través de un patrón de reconocimiento que va a promover un estado antiinflamatorio y así manteniendo la homeostasis. Y pues el objetivo de acción de la inmunoglobulina es la reducción de la infección a través de la unión al antígeno, pero por medio de la porción FAB. Tampoco se han publicado estudios hasta la fecha que comparen el tratamiento estándar de esa inmunoglobulina en aquellos pacientes que tienen LES asociado con la inmunodeficiencia común variable, y tampoco hay recomendaciones para la dosificación de esa inmunoglobulina de forma subcutánea. Sin embargo, la subcutánea tiene ciertos beneficios en comparación con la administración de forma intravenosa. Se describen que pues, puede ser autoadministradas por los pacientes, tienen menos efectos adversos sistémicos, es menos costoso y aparte es más estable que la inmunoglobulina de forma intravenosa, ya que tiene pues menos picos. En cuanto a los antibióticos, el tratamiento con antibióticos pues es una parte esencial sobre todo de la inmunodeficiencia común variable para controlar todos los procesos infecciosos, ya sean agudos o recurrentes, a pesar de que ya estén recibiendo algún tratamiento o reemplazo con inmunoglobulina. Los macrólidos a dosis, por ejemplo, la citromicina, dosis de 250 miligramos en días alternos, la amoxicilina 20 miligramos por kilo dividida en 2 dosis, el trimestoprim con sulfametoxazol a 5 miligramos por kilo 3 veces por semana, o la tobramicina con colistina inhalada, sobre todo en aquellos pacientes en que tienen pseudomonas aeruginosa. Y aquellos que presentan una enfermedad sinusal de tipo continuo, pues medidas adicionales como los aseos nasales, el uso de corticosteroides inhalados o también algunos agentes mucolíticos pueden ser de gran ayuda. En cuanto a la vacunación, la inmunoglobulina pues va a ofrecer una inmunidad humoral pasiva contra ciertas enfermedades que pues son prevenibles con la vacunación, como el tétanos, la difteria, el sarampión, la varicela, el neumococo y la rubeola, pero también deben realizarse vacunaciones anuales contra la influenza, contra el virus del papiloma humano y también evitar todas las vacunas que tengan virus vivos. Y el trasplante de células madres, que es un enfoque potencialmente curativos para algunos pacientes que tienen inmunodeficiencia común variable, sin embargo los resultados hasta el momento han sido mixtos. Entonces, ¿en quién se puede recomendar un trasplante? En aquellos pacientes graves que tengan una inmunodeficiencia común variable, principalmente aquellos que tengan defectos inmunitarios de tipo celular o también que tengan autoinmunidad resistente pues a la terapia que ya se le ha proporcionado. Esto va a disminuir pues las tasas de mortalidad. Y bueno, como conclusiones, siempre debemos sospechar de alguna inmunodeficiencia común variable en pacientes con lupus que tengan un historial significativo de algún proceso infeccioso recurrente, o también se debe sospechar en aquellas personas que presenten infecciones recurrentes y que tengan niveles bajos también de inmunoglobulina. Siempre medir los niveles de inmunoglobulina en el momento del diagnóstico del lupus, antes de iniciar una terapia inmunosupresora, y también hacer controles periódicos de inmunoglobulina, sobre todo si el paciente está presentando infecciones a repetición. Todavía se desconoce por qué un pequeño porcentaje de esos pacientes con lupus van a llegar a desarrollar inmunodeficiencia común variable, y la asociación entre la inmunodeficiencia común variable y las enfermedades reumatológicas pues han ido en aumento, se han reportado en muchos estudios. El tratamiento para lupus en algunos individuos predispuestos pues pueden causar cambios inmunológicos quizás a veces hasta irreversibles, con disminución como tal de todas las inmunoglobulinas, y también hay factores genéticos y ambientales que todavía se desconocen del desarrollo de ambas enfermedades, y también considerar los defectos genéticos que subyacen pues a ambas enfermedades, como potencializando la autoinmunidad y la autoinmunodeficiencia. Como conclusiones personales, el reconocimiento temprano de estas patologías va a cambiar el pronóstico en estos pacientes. Es importante también tener señales de alarma de esas enfermedades de tipo autoinmune que inician a edades sobre todo muy temprano, y también algunas presentaciones de forma atípica, y el tratamiento con inmunoglobulina pues va a prevenir las complicaciones sobre todo de tipo infeccioso. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.